Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los especialistas que me invitaron a participar de este encuentro tan interesante, sobre todo después de un tiempo que no habíamos podido tener estos encuentros tan productivos desde el punto de vista académico. Me encomendaron revisar o hablar en relación a las guías CADIGO de lesión renal aguda. Sabemos que las últimas guías publicadas fueron las del 2012, pero hubo una revisión en el 2019 en donde, que son, digamos, esas revisiones que les voy a hablar en esta oportunidad esta revisión sirvió para plantear nuevas ideas y proponer nuevos escenarios en relación a la lesión renal aguda. Les decía entonces que en el 2012 las guías CADIGO se publicó las guías de lesión renal aguda, y estas guías estaban basadas en toda la información publicada hasta febrero del 2011 en relación a la clasificación, el diagnóstico y el manejo de la lesión renal aguda. En el 2019 se reúne CADIGO nuevamente con un grupo de expertos en marzo del 2019 en Roma, y lo que hacen este grupo de expertos es revisar toda la literatura publicada desde el 2012 hasta el 2019 y revisar qué aspectos de incertidumbre seguían latentes y proponer nuevas estrategias, nuevos conceptos y nuevas ideas en relación sobre todo a la estratificación del riesgo, al diagnóstico y al tratamiento. Los objetivos de esta reunión se resumen en estos puntos, en esta diapositiva, y eran determinar, me voy a pasar para este lado que puedo ver mejor, determinar las mejores prácticas y áreas, determinar cuáles eran las mejores prácticas y cuáles las áreas de incertidumbre en el manejo de los pacientes con lesión renal aguda, revisar la literatura que había en ese momento desde el 2012 hasta el 2019, discutir aquellos temas que todavía eran controvertidos y además identificar nuevos problemas para poder ser revisados en la próxima reunión de CADIGO. Y por último, describir la investigación necesaria para mejorar la práctica en el manejo, la práctica clínica en el manejo de los pacientes con lesión renal aguda. Empezando con los temas tratados en relación a la nomenclatura y criterios diagnósticos de ACI, es importante hacer una diferencia en relación a la duración de la lesión renal aguda. Y aquí surgen ciertos términos como lesión renal aguda persistente, transitoria, recidivante o recuperada. Luego se toca el tema en relación a la etiología. Como veremos más adelante, surge una propuesta acerca del enfoque diagnóstico de la causa de la lesión renal aguda. Luego, importante saber dónde inicia la lesión renal aguda, si es a nivel comunitario o si es a nivel intrahospitalario. La introducción de los marcadores de daño renal o biomarcadores en relación a la estratificación de los pacientes con lesión renal aguda, y luego se vuelve a hacer énfasis en la importancia de tener en cuenta la masa muscular, no solamente en la población adulta, sino también en la población pediátrica, debido a que, como todos sabemos, los criterios de clasificación y diagnóstico de la lesión renal aguda están basados en los niveles de creatinina, y sabemos que la masa muscular pues obviamente incide en estos niveles de creatinina. Entonces, en relación al tiempo o la duración, vemos en esta gráfica cómo niveles o estadios leves de lesión renal aguda que tienen una duración en torno a 24 48 horas y se resuelve después de ese tiempo, podríamos hablar o definir que la lesión renal aguda ha sido transitoria. Pero si tiene una duración que permanece, o sea, es decir, si las alteraciones permanecen en el tiempo y van más allá de 48 horas hasta 7 días, ya estamos hablando de una lesión renal aguda prolongada, y ya empezamos a ver cómo el riesgo, vamos a ver si puedo, el riesgo de evolución hacia estadios más severos de lesión renal aguda es mucho mayor cuando los cambios o las alteraciones en la función renal se prolongan en el tiempo. Desde esta situación aquí ya empieza a ser importante la participación del nefrólogo en cuanto a ciertas medidas o ciertas conductas para evitar o tratar en cierta forma la progresión. Y luego ya cuando el paciente irremediablemente llega a un estadio
3 de lesión renal aguda y que requiere diálisis, ya estaríamos hablando pues de una lesión renal aguda que puede tener dos caminos: o se recupera y el paciente digamos que vuelve nuevamente hacia una situación como la que se encontraba previamente, o no recuperada y el paciente requiere de un seguimiento y un manejo por parte de nefrología. Hasta ahora nosotros pues hemos siempre hablado en cuanto a la función renal o a la afectación de la función renal de la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica. Sabemos que la lesión renal aguda está definida por variaciones en los niveles de creatinina o del gasto urinario que van de 48 horas y que duran menos de 3 meses. Cuando estos cambios o cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60 mililitros minutos, por más de 3 meses ya entraríamos a hablar de enfermedad renal aguda, de enfermedad renal crónica, y casi siempre hay lesiones estructurales o marcadores de daño renal. Pero existe un periodo como intermedio entre la lesión renal aguda como tal, que es la que se define en términos de duración entre 48 horas y 7 días, y entre el día 7 y los 3 meses, hay un espacio aquí que ya empieza a ser denominado, a tener una denominación más clara, y es la enfermedad renal aguda. Este periodo es muy importante porque de las intervenciones que se hagan aquí del seguimiento, el paciente va a evolucionar hacia una enfermedad renal crónica o puede revertir y mejorar su afectación renal. Y vemos como antes incluso de la identificación de la lesión renal aguda, ya empezamos a hablar de situaciones en las que el riñón empieza a detectar o a dar criterios de alarma, y esas fases pueden denominarse como una lesión renal aguda subclínica o angina renal, como se le viene denominando, y ahora vamos a ver qué tenemos o qué se propone en esta revisión de las guías para tratar de identificar mejor a esos pacientes en ese estadio. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico de lesión renal aguda, sabemos todos que la clasificación actual KDIGO se basa en la variabilidad de la creatinina y en el gasto urinario. Son las dos variables en las cuales nosotros diagnosticamos y clasificamos la lesión renal aguda. Pero sabemos que existen muchas limitaciones, sobre todo en relación a los valores de creatinina y a la variabilidad. Siempre estamos hablando los nefrólogos de cuál es la creatinina basal, ¿verdad? Siempre que nos interconsultan por un paciente que tiene alteración de la función renal basados en los valores de creatinina, siempre tratamos de buscar, bueno, ¿y cuál es la creatinina basal de ese paciente o cuál es la función renal basal de ese paciente, para poder identificar aquellos pacientes que tienen un sustrato ya afectado o una reserva funcional renal ya comprometida, aunque sus niveles previamente no estuvieran alterados. Sabemos que por lo que les decía antes del sustrato muscular, los niveles de creatinina, lo que se considera creatinina basal, no siempre está bien definido, y ahí es cuando los expertos en esta reunión proponen evaluar la aplicabilidad clínica de la tasa de filtración glomerular cinética o en tiempo real. Aquí empieza a emerger la importancia del uso en la práctica clínica de los biomarcadores y cómo con eso vamos a rentabilizar más el diagnóstico de la lesión renal aguda. A veces cuando nosotros hacemos el seguimiento de un paciente con lesión renal aguda, nosotros vemos que el paciente viene en un aumento de los niveles de creatinina y de repente la creatinina empieza a bajar. Ahí entonces nos preguntamos, ¿será una lesión renal aguda que ya está empezando a mejorar, o puede ser que con base en el volumen de distribución de la creatinina y el estado de volumen en general del paciente, esa creatinina ese valor no representa realmente el estado de lesión renal que tiene el paciente? Sería algo que tenemos que preguntarnos mucho. Y en relación al estado de volumen, cada vez se habla más de la importancia que tiene el estado de sobrecarga hídrica en los pacientes, sobre todo que desarrollan lesión renal aguda, porque en este momento habría que preguntarse si las diferencias en la composición corporal del paciente o los cambios en el peso del paciente durante una hospitalización, sobre todo en pacientes con choque séptico, pacientes críticamente enfermos, van a afectar la producción de orina. Entonces ahí es cuando tenemos que valorar si realmente el gasto urinario del paciente se encuentra comprometido, porque
¿En qué se basa el gasto urinario? Pues en la cantidad o en el volumen de orina multiplicado por el peso y por las horas, ¿verdad? Y sabemos que en estos pacientes el peso puede estar artefactado. Primero que normalmente el peso, sobre todo en los pacientes en la UCI, es un peso que normalmente sacamos según lo que nos parezca, ¿verdad? Es algo muy subjetivo. ¿Cuánto crees que pesa este paciente? Entonces uno se acerca, lo mira y dice, bueno, yo creo que puede pesar 70 kilos, 80 kilos, 100 kilos. Entonces no tenemos una medida exacta, por tanto, eso puede alterar la clasificación de la severidad de la lesión renal aguda cuando nos basamos en el gasto urinario. Por otro lado, sabemos que el paciente que tiene sobrecarga de líquidos, el valor de creatinina puede no ser el real, porque el volumen de distribución de la creatinina puede, digamos, alterar el valor real del nivel sérico de creatinina. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que tienen un gasto urinario severamente comprometido sin elevaciones importantes o variaciones importantes en los niveles de creatinina, pero eso puede ser porque el estado de sobrecarga hídrica va a hacer que los niveles de creatinina estén un poco hemodiluidos y entonces no va a ser tan exacto el valor. Entonces siempre se recomienda o se recomendó en esta revisión si la producción de orina puede afectar la clasificación de AKI y puede de pronto subestimar la severidad de la lesión renal aguda. En las guías CADIGO del 2012, claramente se plantean tablas de score de riesgo para estratificar el score de riesgo, pero no hay que olvidar que estas tablas de score de riesgo fueron hechas en pacientes que iban a ser llevados a cirugía cardiotorácica o para evaluar el riesgo en los pacientes que van a ser expuestos a contrastes y los que requieren administración de fármacos aminoglucósidos. Los pacientes, sin embargo, estas tablas de score de riesgo en la práctica clínica se pueden adaptar a ubicación y contexto, pero los pacientes con choque séptico o falla cardíaca, estas estratificaciones de riesgo deben ser interpretadas de forma especial, digamos, con ciertas consideraciones. Desde el 2012, la FDA ya aprobó el uso de biomarcadores, el que tiene más utilidad es el denominado NephroCheck, para estratificar el riesgo de AKI. El NephroCheck lo que hace es que mide el producto en orina de estos dos biomarcadores, el inhibidor tisular de mieloproteinasa 2 y la proteína 7 del factor de crecimiento similar a la insulina. Esto ha permitido que nosotros en este momento hablemos de marcadores de daño, ¿verdad? De daño renal, que se refiere precisamente a estos biomarcadores o marcadores funcionales que se refieren sobre todo a la variabilidad en los niveles de creatinina y el gasto urinario, que es en lo que se basa la clasificación CADIGO que utilizamos actualmente. Esto no sé si... No, la anterior. La siguiente. Esa. Entonces, fíjense, esta tabla, nosotros hemos estado visualmente acostumbrados a la típica clasificación CADIGO que te clasifica la lesión renal aguda en CADIGO 1, 2, 3, en donde nos basamos en la variabilidad de creatinina y el gasto urinario, pero probablemente esta sea la tendencia, ¿verdad?, en los próximos años a enfocar la clasificación de la lesión renal aguda, en donde sabemos que cuando que hablamos de lesión renal aguda CADIGO 1, cuando los niveles de creatinina aumentan o el gasto urinario disminuye, dependiendo pues el porcentaje de variabilidad, pero vemos cómo dentro de esta clasificación o estadio 1 ya cuando asociamos la detección o la medición por NephroCheck de ciertos biomarcadores, vemos cómo podemos hacer una subclasificación que nos va a ayudar a estratificar mejor el riesgo en estos pacientes. Entonces, vemos cómo surge una nueva etapa denominada 1S, que se refiere a aquellos pacientes en los cuales no hay cambios en los niveles de creatinina ni hay afectación del gasto urinario, es decir, que por clasificación CADIGO no tendrían lesión renal aguda, pero tienen un NephroCheck positivo. Eso quiere decir que podríamos estar ante una lesión renal aguda subclínica
o una angina renal. Y ya en estos estadios, como veremos más adelante, ya podemos empezar a hacer intervenciones que puedan evitar la progresión o la manifestación clara de una lesión renal aguda. Y de ahí para adelante, los siguientes estadios, 1, 2 o 3, van a tener subdivisiones en 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dependiendo de la positividad o no de los biomarcadores. Entonces, empiezan a haber publicaciones como esta publicación muy reciente, en donde se hace un estudio para saber realmente cuál es la importancia en relación al riesgo de los pacientes con lesión renal aguda que tiene el uso de estos biomarcadores. Y entonces lo que se hizo es que en una población de pacientes, de casi 1000 pacientes que tenían choque séptico, se midió el nivel urinario por NephroCheck y se comparó según la clasificación CADIGO y lo que se quería era valorar si había alguna diferencia en cuanto a la supervivencia de estos pacientes dependiendo de la positividad o no del NephroCheck. ¿Y qué se encontró? Pues que efectivamente había diferencias en cuanto a la supervivencia. Lo que se encontró es que aquellos pacientes con biomarcadores positivos, es decir, con NephroCheck positivo, comparados con el mismo estadio de clasificación CADIGO, tenían menor supervivencia a los 30 días. Eso lo vemos aquí más claramente en esta tabla, que es la que se propone, que aquí ya incluimos todos los estadios de lesión renal aguda por CADIGO. Sabemos cómo lo clasificamos dependiendo de la variabilidad de la creatinina y el compromiso del gasto urinario, pero cuando incluimos los biomarcadores a esta clasificación, que es la clásica, vemos cómo vamos a subdividir la lesión renal aguda, y lo que se concluye de este estudio es que para un mismo estadio de lesión renal aguda hay diferencias en cuanto a la supervivencia, es decir, hay mayor mortalidad cuando los pacientes, además de la clasificación por creatinina y gasto urinario, tenían positividad para el NephroCheck. Entonces, ¿me pasa por favor? Eso. Entonces, se concluye que para que esta población en la que se midió el NephroCheck y este producto dio mayor de 2, tenían una menor supervivencia entre los pacientes en las 3 etapas de clasificación clásica CADIGO, y en aquellos pacientes sin lesión renal aguda, es decir, que no tenían variación de creatinina ni gasto urinario, pero que tenían NephroCheck positivo, esos que se denominaban 1S, realmente en ellos no se encontró diferencias en cuanto a la supervivencia, pero sí se pudo ver que estos pacientes tenían una estancia hospitalaria más larga que aquellos pacientes que tenían biomarcadores negativos. Y fíjense que usando otros biomarcadores, estos que todavía no están aprobados en la práctica clínica, vemos cómo no solamente es importante evaluar el riesgo de necesidad de terapia de soporte renal, sino que además se encontró que en relación a la mortalidad y los desenlaces combinados, el tener un biomarcador positivo eleva de forma estadísticamente significativa el riesgo. Vemos cómo podemos comparar pacientes con biomarcador positivo sin alteración de criterios funcionales, tienen un riesgo de muerte y riesgo combinado casi, digamos, comparativamente similar a aquellos que tienen ambos criterios de definición. Entonces, nosotros hasta ahora hemos venido, o las guías CADIGO en su clasificación de lesión renal aguda nos han permitido ver a los pacientes a partir de este punto, ¿cierto? Cuando ya empezamos a encontrar cambios en la creatinina del gasto urinario, pero los biomarcadores nos van a permitir, cuando podamos usarlo en la práctica clínica, nos van a permitir identificar pacientes en este estadio previo o en situación subclínica de lesión renal aguda, y vemos cómo las intervenciones que podamos hacer en esta situación necesariamente van a repercutir en la evolución de la lesión renal aguda. Bueno, en cuanto a la etiología, nosotros hemos utilizado de estudiantes de pregrado, de posgrado, hemos utilizado hasta ahora esta tablita que es muy conocida, muy práctica. De hecho, yo me formé con esta tablita y era un poco la forma de enfocar el diagnóstico etiológico de la lesión renal aguda.
¿Qué nos dice las guías o qué nos recomiendan? Pues dividir la lesión renal aguda en cuanto a su etiología, así es prerrenal, intrarrenal o parenquimatosa y la lesión renal aguda de etiología posrenal. Esta clasificación, aunque se sigue utilizando, la revisión que ellos hicieron concluyó que es poco práctica y surgen ciertas propuestas. La primera es eliminar este brazo, digamos, del algoritmo, porque sabemos que la lesión renal aguda posrenal, el tratamiento es simplemente desobstruir y la evolución dependerá de la intervención que se haga en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos no consideran que esta situación de obstrucción o de uropatía obstructiva deba tenerse en cuenta, simplemente si está presente, tratarla y se descarta y bueno, luego se sigue, digamos, al paciente en su evolución. Ellos lo que recomiendan es, etiológicamente, identificar qué situación, si la noxa que está ocasionando la lesión renal aguda reduce la función glomerular o si produce lesión tubular y o glomerular o si produce ambas cosas. Si vemos, probablemente en este grupo estarán todas aquellas situaciones que comprometen la presión de perfusión renal, porque es que aquí, cuando hablábamos de prerrenal, y eso es lo que ellos defienden, que el prerrenal parece que incitara al aporte de volumen, parece que se enfoca uno siempre es que el paciente que tiene una lesión renal aguda prerrenal está deplesionado, está deshidratado, tiene disminución del volumen intravascular y métale-volumen, pero hay situaciones en las que esa depresión del volumen intravascular no se debe manejar, no siempre se debe manejar con aporte hídrico, entonces ellos recomiendan que se hable más bien de situaciones que producen una reducción de la función glomerular. Luego, las que producen lesión tubular y o glomerular, aquí estarían probablemente todas estas situaciones que producen un compromiso parenquimatoso o intrarrenal, sobre todo las relacionadas con nefrotóxicos, que como veremos más adelante tienen diferentes mecanismos de producir la lesión, o aquellas patologías en donde puede haber ambas situaciones. Entonces, probablemente este cuadrito o este algoritmo que siempre hemos utilizado posiblemente tienda a desaparecer y sea reemplazado por estos nuevos conceptos. Cuando nosotros abordamos un paciente con lesión renal aguda, siempre insistimos, el diagnóstico de lesión renal aguda, CADIGO 1-3, es la mitad del diagnóstico. Esa es la primera parte, pero luego siempre tenemos que proponer qué está causando la lesión renal aguda, cuál es la causa de esa lesión renal aguda. Y con base en las recomendaciones que les hablaba en la diapositiva anterior, nos empieza a cobrar importancia el término etiología multifactorial, porque en una gran proporción de pacientes, sobre todo pacientes críticos, se pueden identificar más de una noxa y es importante identificar la causa porque así podremos dirigir el tratamiento y obtener mejores desenlaces y mejores resultados. Una vez hemos identificado la causa o por lo menos hemos planteado una etiología, luego tenemos para evaluar la severidad y el pronóstico de esa lesión renal aguda, además de ver cuánto ha variado la creatinina o cuánto se ha comprometido el gasto urinario, como les decía al principio, empieza a cobrar importancia la duración. No es lo mismo una lesión renal aguda transitoria que una lesión renal aguda persistente o prolongada en el tiempo que va probablemente a condicionar mayor uso de terapias de soporte renal o evolución a enfermedad renal crónica. Y posiblemente el uso de biomarcadores vuelve a plantearse que puede ayudar a mejorar la rentabilidad en cuanto a evaluar el pronóstico de estos pacientes. La guía CADIGO del 2012 habla de que se puede usar la biopsia renal para aclarar el diagnóstico en los pacientes con lesión renal aguda. En la práctica clínica realmente se hace muy poco, sobre todo que en nuestro medio no tenemos en todos los centros la posibilidad de realizar una biopsia renal. El uroanálisis sigue siendo una herramienta muy útil, lastimosamente muy subvalorada, poco utilizada, no sé por qué hay tanta renuencia en la mayoría de los centros a hacer a todos los pacientes que tengan algún grado de compromiso renal un parcial de orina, sobre todo si sospechamos que el paciente pueda tener una enfermedad glomerular primaria o secundaria. El uroanálisis sigue siendo una herramienta absolutamente importante. Y luego en relación al test de estrés de furosemida, la guía CADIGO 2012 no la incluye, ¿verdad?, dentro de sus recomendaciones, pero por todos los datos de los estudios
o los resultados de los estudios que se han hecho desde el 2012 a esta parte, se propone que, y de hecho se espera que en las próximas guías CADIGO ya se recomiende el test de estrés de furosemida como parte, digamos, de una estrategia que puede darnos una idea de cómo el paciente va a evolucionar, hacia dónde va a ir el paciente en relación a la severidad de la lesión renal aguda y a la probabilidad que va a tener ese paciente de requerir terapia de soporte renal. ¿Cómo hacemos el test de estrés de furosemida? Hay varias formas de hacerlo, hay varios protocolos, varias formas. Lo importante es que se propone una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso del paciente. Aquí vuelve a ser importante esas dudas que planteábamos de si utilizar el peso real del paciente o el peso del paciente en el momento en que lo estamos valorando, que puede estar influido por una situación de sobrecarga hídrica, pero digamos que en términos generales se pueden utilizar dosis entre 60 y 80. Hay estudios, hay bibliografía que recomienda dosis mucho más altas, hasta de 240 miligramos en bolo, ¿verdad? Esa es una prueba diurética importante. Y luego también se plantea si se hace en bolo o si se prefiere la perfusión de furosemida. Realmente, digamos que la decisión debe ser individualizada, muchas veces depende de la experiencia. Yo personalmente suelo utilizar bolos, casi nunca utilizo perfusiones, pero es una buena alternativa y consideramos un test de estrés de furosemida positivo si a las 2 horas de haber puesto el bolo de furosemida el paciente tiene una diuresis mayor de 200 mililitros. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros hacemos este test y el paciente responde positivamente, posiblemente vamos a poder posponer el inicio de la terapia de soporte renal y probablemente el paciente pueda que tenga una mejor evolución en relación a la lesión renal aguda que esté cursando. Entonces, esto más o menos es lo que se plantea o lo que surge, ¿verdad?, de esta revisión de las guías CADIGO, en donde vemos que un paciente, sobre todo en los pacientes en el ámbito de cuidados críticos, hay muchas noxas que pueden justificar la lesión renal aguda. A veces es difícil saber cuál de todas esas noxas es la principal causa de la lesión renal aguda, por eso en estos escenarios es preferible hablar de etiología multifactorial, pero luego, además de identificar, tenemos que más o menos poder predecir, y para eso se utilizan las tablas de estratificación de riesgo, predecir cuál va a ser la evolución de la lesión renal aguda, si el paciente tiene posibilidades de tener una recuperación ad integrum de la función renal, o puede que evolucione a cualquier estadio de enfermedad renal crónica, o si el paciente ya tenía una reserva funcional renal comprometida o algún grado de enfermedad renal crónica, probablemente el paciente vaya a progresar esa enfermedad renal crónica de base, o definitivamente la lesión renal aguda no se recupera y el paciente termina en diálisis de forma permanente. Bien, en relación al manejo de la lesión renal aguda, ¿qué surge? ¿Qué se propone en esta revisión del 2019? Vuelvo a insistir, cada vez se da más importancia al tema de la sobrecarga hídrica. Se ha encontrado que los pacientes con balances positivos acumulados altos tienen mayor mortalidad, sobre todo en el escenario del choque séptico. Y además la sobrecarga hídrica se asocia más al riesgo de desarrollar lesión renal aguda severa. De hecho, cuando nosotros clasificamos la lesión renal aguda basados en el compromiso del gasto urinario más que de la creatinina, estos pacientes tienen peor pronóstico y tienen más riesgo de requerir diálisis. ¿A qué me refiero con esto? Es el típico paciente que por creatinina no eleva tanto, pero tiene un compromiso severo del gasto urinario, y sabemos que estos pacientes van a evolucionar de peor manera y van a requerir más diálisis. Lo que sí está claro y lo que recomiendan los expertos es que la fluidoterapia debe ser dirigida y la evaluación del volumen de estos pacientes debe ser dinámica en el tiempo. De hecho, en las guías de relación a la sepsis se propone trabajar esta administración de líquidos a través de unos protocolos guiados por objetivos, aunque los estudios demostraron que no había impacto en relación a la supervivencia y al desarrollo de la lesión renal aguda si utilizamos fluidoterapia medida por objetivos, pero sí se vio que en otros escenarios sí que puede ser importante esta conducta. En relación a
¿Qué tipo de líquidos vamos a utilizar? Las publicaciones desde a partir del 2012 a esta parte siguen acumulándose en relación cuál es la fluidoterapia que debemos elegir, comparan los efectos electrolíticos y en otros aspectos de lesión renal aguda de la solución salina versus el lactato de Ringer. Lo que está claro es que faltan más estudios y en este momento están en curso 2 grandes estudios multicéntricos de los cuales se esperan resultados pronto para poder aclarar más este aspecto. Lo que sí sabemos es que hay que evitar los coloides sintéticos y en relación a la albúmina como una solución para resucitación o aporte hídrico, no hay evidencia de beneficios, pero también se sabe que no tiene efectos deleterios o nefrotóxicos, es decir, que podría valorarse según la situación o el escenario en el que se encuentra el paciente. En relación a los nefrotóxicos, hablamos de nefrotóxicos y casi siempre nos quedamos, nos conformamos con decir que un paciente tiene una lesión renal aguda secundaria a nefrotóxicos. Pero a veces, más allá de eso, lo que debemos saber es el nefrotóxico que estamos atribuyéndole a la lesión renal aguda está produciendo efectos hemodinámicos, sistémicos o intraglomerulares. En ese caso hablamos de un nefrotóxico que produce disfunción renal. O si el nefrotóxico causa un daño estructural a nivel tubular, ya hablamos que es un nefrotóxico que ocasiona lesión renal aguda, o si el nefrotóxico es capaz de hacer ambas cosas, es decir, disfunción renal con lesión. Lo que tenemos claro es que aparte del nefrotóxico debemos incluso desde el primer momento identificar la población que tiene mayor susceptibilidad a desarrollar lesión renal aguda asociada a estos nefrotóxicos. ¿Cuáles son esos factores de susceptibilidad? La lesión renal aguda, o sea, es decir, en cuanto el paciente empiece a desarrollar lesión renal aguda, el paciente deshidratado, el paciente mayor, el género femenino, el paciente que tiene algún grado de enfermedad renal crónica y las situaciones como cardiopatía, hepatopatía, diabetes, cáncer, etcétera. Bueno, estos son unos ejemplos en donde vemos, por ejemplo, cómo fármacos como el trimetropin sulfo, la cimetidina, normalmente suelen ser seguros, es decir, no producen disfunción ni lesión, pero fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2, por ejemplo, vemos cómo en algunos pacientes pueden condicionar la aparición de lesión renal aguda debido a que alteran la hemodinámica intraglomerular, pero ellos pueden producir disfunción sin producir lesión. Pero otros nefrotóxicos como los aminoglucósidos, el aciclovir y otros fármacos como los antagonistas del factor de crecimiento endotelial vascular pueden producir lesión sin disfunción. Y aquellos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, que los evitamos a toda costa en pacientes susceptibles, van a producir ambas cosas. Entonces es importante, ellos proponen no solamente identificar el nefrotóxico, sino también identificar mediante qué mecanismo está produciendo el daño. Siempre la conclusión al final es que en relación a los nefrotóxicos es importante equilibrar riesgo-beneficio, ¿verdad? No por temor a la toxicidad vamos a exponer al paciente a que pueda quedar infratratado o subdosificado, o por el riesgo de requerir terapia de soporte renal, no vamos a dejar desprovisto al paciente de el efecto que buscamos en relación a los antibióticos o al fármaco que vayamos a elegir. Luego se ha identificado el triple impacto que tiene esta combinación de fármacos, ARA2 más diuréticos más AINE, en pacientes susceptibles es como una bomba, va a producir lesión renal aguda en la mayoría de los casos, y la reunión de revisión de las guías CADIGO propone el uso de alarmas electrónicas que ya en algunos centros en Italia y en Alemania, sobre todo en centros pediátricos, ellos tienen uso de alarmas electrónicas, y es que simplemente ellos cargan el tratamiento y el sistema tiene un sistema de detección en donde enseguida te dice, ojo que a este paciente le están poniendo fármacos, combinaciones de fármacos que pueden ser nefrotóxicas. Eso sería el mundo ideal, pues, en el que ojalá algún día estemos. Pero al final la recomendación que ellos hacen es que
en los pacientes susceptibles o en aquellos que están desarrollando lesión renal aguda, el fármaco potencialmente nefrotóxico uno debería recomendar utilizarlo solo si es necesario y solo por el tiempo necesario. No hay que suspender los nefrotóxicos en situaciones de peligro vital solamente por la preocupación del efecto renal. Esto incluye los estudios con contrastes intravenosos y hay que siempre monitorizar la función renal en aquellos pacientes expuestos para limitar el riesgo y la progresión de la lesión renal aguda. En cuanto a la nefrotoxicidad por contraste, que es algo que vemos todos los días y por lo que nos llaman a los nefrólogos en casi todas partes, porque siempre parece que hay un terror en relación a la administración de contraste en aquellos pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, hay que decir que las guías o la bibliografía publicada o los estudios publicados evalúan solamente el contraste yodado. Es el único contraste que ha sido realmente valorado. Se proponen protocolos de prevención basados en hidratación con solución salina o solución bicarbonatada y se sigue planteando el posible efecto protector de la N-acetilcisteína, pero lo que sí está claro es que los dos grandes estudios publicados hasta el momento y que contemplan un mayor número de pacientes, que son el PRESERVE y el POSEIDON, no mostraron eficacias en relación a estos protocolos de nefroprotección. Es decir, no pudieron hacer una relación causa-efecto de que si la incidencia de la nefrotoxicidad se podría relacionar con el protocolo de nefroprotección. Lo que sí se ve es que, y fue la conclusión del estudio Poseidón, es que estos protocolos de hidratación tienen mejores resultados cuando el protocolo es personalizado y está dirigido a las presiones críticas de llenado cardíaco. Eso no se hace en la práctica habitual y menos en los pacientes en un escenario distinto al de la UCI. Lo que sí se ve es que el riesgo de nefrotoxicidad con el contraste intravenoso es mínimo, un poco mayor para los contrastes que se administran intraarterialmente en los cateterismos cardíacos, en las angiografías, y es todavía menor en aquellos pacientes que tienen función renal normal, calculada por tasa de filtración glomerular o levemente disminuida. Es decir, aquellos pacientes que tienen tasas de filtración por encima de 60 o creatininas séricas por debajo de 1.5 que van a ser llevados a estudios contrastados intravenosos, realmente el riesgo de nefrotoxicidad es mínimo, teniendo en cuenta además que los nuevos o los contrastes yodados que se utilizan actualmente realmente son bastante seguros. En cualquier caso, lo que recomiendan es no evitar el estudio solo ante la preocupación de nefropatía si realmente el paciente lo necesita. Entonces, con base en esto, yo en muchos casos cuando nos consultan a nefrología y además nos dicen es que el paciente necesita la nota de cardiología para ver si cardiología autoriza el estudio. A mí eso me resulta un poco chocante porque realmente no es el nefrólogo el que debe autorizar el estudio o no. El especialista que pide el estudio debe saber si realmente es un estudio necesario y lo único que debemos hacer es evaluar el riesgo que tiene el paciente de de presentar nefrotoxicidad. En relación a la terapia de reemplazo renal, ya hablando del tratamiento con diálisis, ellos empiezan a hablar de un consenso en relación a la nomenclatura, sugieren cambiar el término renal por kidney o riñón, porque no en todos los países se tiene claro esta terminología, y sugieren sustituir la palabra reemplazo, es decir, terapia de reemplazo renal, por terapia de soporte renal o terapia de reemplazo parcial. Parece una bobada, parece una tontería, pero tiene implicaciones, se ha encontrado que tiene implicaciones importantes en relación a cómo se decide la terapia y cómo se le transmite la información al paciente o al familiar. Los criterios para inicio urgente de diálisis están claros, siguen vigentes, aquellos que comprometen la vida del paciente y que no se puede posponer el inicio de terapia del soporte renal. Lo que sigue en estudio es el timing, el momento en el cual se debe iniciar la terapia de soporte renal. Eso sigue siendo tema de debate entre los expertos, no solamente en nefrología, sino también en la unidad de cuidados intensivos, y todavía no hay evidencia si el uso de biomarcadores puede tener una importancia para definir el inicio de la terapia de soporte renal. Y vuelve a hablarse del test de estrés de furosemida como una herramienta útil para planificar el inicio de la terapia de soporte renal en aquellos pacientes que no tienen indicación de diálisis urgente.
¿Me puedes por favor pasar que esto no responde? Bueno, y este puede ser un flujograma de conductas o de enfoque cuando se decide que el paciente tiene indicación de terapia de soporte renal. Hay que valorar dentro de todas las cosas algo muy importante, que es el potencial de recuperación del paciente, es decir, no necesariamente un paciente que tiene una lesión renal aguda grave, que tenga indicación de diálisis, a todos los vamos a tener que dializar. Hay que identificar si el paciente tiene un potencial de recuperación y otros aspectos, y una vez decidamos el inicio de la terapia de soporte renal, entramos a determinar la modalidad, la dosis, el acceso y todas las otras cosas para prescribir la diálisis. Y posteriormente, una vez el paciente inicia su tratamiento de soporte renal, debemos estar muy atentos a los criterios o los datos de recuperación. Tener en cuenta estos aspectos en relación a la dosis de diálisis, la extracción de volumen, que sigue siendo un tema de debate entre nefrólogos e intensivistas, sobre todo. Nosotros los nefrólogos solemos ser mucho más cautos en el tema de la extracción de volumen. Los intensivistas suelen ser más agresivos y bueno, ahí puede haber algún tipo de controversias. Lo que está claro es que faltan estudios para determinar cuál es el volumen de extracción adecuado para estos pacientes, y ellos insisten en que hay que mejorar el control de líquidos durante la terapia de soporte renal o antes de iniciarla. ¿Y cuándo se debe suspender? Pues cuando el paciente recupera, o cuando se logran los objetivos, o cuando el paciente ya tiene posibilidad de pasar a una terapia intermitente. En relación a la falla multiorgánica, las guías CADIGO del 2012 no abordó la utilización de soporte vital extracorpóreo. Hoy en día se habla mucho de la terapia ECMO, de la terapia asistida de asistencia ventricular. Definitivamente lo que ellos recomiendan es que siempre se debe tomar la decisión en relación al inicio de la terapia de soporte renal y los dispositivos de soporte vital extracorpóreo de una forma multidisciplinaria, consensuada, y va a depender de la experiencia del centro, la tecnología que se tenga y los recursos que se tengan en el sitio. Debe ser una toma compartida de decisiones, como decía, y la modalidad de terapia de soporte renal pues va a ser la misma que en un paciente que no tenga este tipo de soporte. Obviamente va a depender de la disponibilidad. De todas formas, sí está claro que las terapias de soporte renal continuo en los pacientes críticos, y más todavía si tienen necesidad de soporte vital extracorpóreo, parece que es la terapia de elección en estos pacientes. Y una vez el paciente se ha dado de alta, o el paciente ya, digamos que ya ha evolucionado y recupera la lesión renal aguda, una herramienta importante es la proteinuria en el control posterior a la insuficiencia renal aguda, porque se ha encontrado que aquellos pacientes que tienen proteinuria después de padecer una lesión renal aguda tienen mayor riesgo de evolucionar a enfermedad renal crónica avanzada. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva tienen menos probabilidad de recuperar función renal, y lo que está claro es que las altas tasas de ultrafiltración y aquellos pacientes que presentan hipotensión durante la diálisis tienen más riesgo de no recuperación de la función renal. Siguiente. Y este es más o menos un flujograma en el que más o menos se resume todo lo que hemos hablado, cómo es importante desde los estadios más iniciales, incluso desde la lesión renal aguda subclínica, cómo ir valorando cada estadio, cómo se debe considerar los cuidados nefrológicos en un momento dado, y cómo incluso después del alta se recomienda un seguimiento por nefrología entre 1 o 2 semanas, o si el paciente ha requerido diálisis, incluso hasta 1 semana después del alta, que eso normalmente no se hace. Entonces, finalmente, ¿con qué cosas me gustaría que se quedaran después de revisar esta actualización de las guías CADIGO? Pues que hay cambios importantes, sobre todo en relación a las nomenclaturas de la lesión renal aguda. Se habla del uso de biomarcadores para identificar sobre todo aquellas situaciones de lesión renal aguda subclínica o angina renal. Se introduce el término CADIGO 1S en aquellos pacientes que no tienen criterios por CADIGO, pero que tienen biomarcadores positivos. Probablemente las tablas que utilizaremos para la clasificación de la lesión renal aguda sean las que incluyen los biomarcadores. Es importante tener en cuenta la duración, y hablaremos entonces de lesión renal aguda transitoria, prolongada o persistente. En cuanto a la intensidad,
saber si es solo una lesión o si el paciente se encuentra en un estadio de insuficiencia renal aguda o de enfermedad renal aguda. En relación al tratamiento, hablar de sustitución en vez de reemplazo o sustitución parcial mejor en vez de reemplazo. Y probablemente empecemos a hablar de renal y no, de riñón y no de lesión renal, que no en todas partes se traduce de forma adecuada. En cuanto a la etiología, la tablita aquella de prerrenal, renal y posrenal va a tender a desaparecer. Probablemente esta sea la que nos empiece la que empecemos a utilizar si el paciente tiene una noxa que le compromete la filtración glomerular o le produce una lesión tubular o glomerular o ambas. La importancia de la sobrecarga hídrica sigue siendo un tema de mucho debate. Hay que tratar de hacer balances hídricos adecuados, hay que insistirle al personal de enfermería que haga unos controles de diuresis adecuados, que las tablas de los balances hídricos estén bien hechas, porque en eso se basa muchas veces las decisiones del nefrólogo o del intensivista para tomar la decisión de iniciar diálisis en un paciente o cuánto se le va a sacar al paciente durante la terapia de soporte renal. La utilidad del test de estrés de furosemida vuelve a estar vigente y nos sirve para predecir y planificar la terapia de soporte renal. En el tema de los nefrotóxicos, ojalá pudiéramos tener acceso a alarmas electrónicas en donde nos empiecen a avisar de qué paciente puede estar teniendo fármacos que se cruzan o que le hacen hacen al paciente un paciente de riesgo para presentar lesión renal aguda. Y mi recomendación es siempre revisar, es decir, revisar diariamente el tratamiento que el paciente está recibiendo. Y finalmente, siempre contar con la valoración por nefrología, siempre y cuando se tenga acceso en el centro donde ustedes estén, siempre desde el momento indicado. El nefrólogo debe trabajar de forma multidisciplinaria, tanto con el intensivista como con el internista o con el médico general que tenga el paciente, y se debe recomendar el seguimiento por nefrología posterior al alta, según las recomendaciones, que según las guías debería ser que el paciente sea visto en consulta en una semana, cosa que normalmente no se hace porque en nuestro medio es muy, muy difícil. Y eso era todo lo que les quería compartir. Bueno, si tienen alguna pregunta.